Muy buenos días, gusto verlos nuevamente. Comenzamos una nueva serie de sermones, una serie de Adviento. Antes de compartir la serie, quisiera contarles que Adviento significa llegada. O sea, nos preparamos estos 4 domingos para una llegada. ¿Cuál llegada nos estamos refiriendo? No me digan de ese vestido con gorro, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál llegada? Jesús, ¿cierto? El nacimiento de Jesús. Esta serie va a tener 4 sermones y con un concepto, y el concepto de hoy es esperanza. Y además, vamos a compartir devocionales diarios desde el 1 de diciembre hasta el día de Navidad, para que ustedes puedan ir viendo en sus casas, con su familia, puedan poder orar y reflexionar respecto de la llegada de Salvador. Es un recurso que no es nuestro, un recurso de City Dux City, un ministerio que, como ustedes conocen, un ministerio global, con reflexiones de hermanos, pastores, ministros, misioneros de diferentes partes del mundo, incluso van a ver ahí de algunos hermanos en países perseguidos. De hecho, el nombre del hermano va a estar ahí cambiado para que no sea tan fácil de reconocer, ¿ya? Así que es una bendición del Señor por estos devocionales. Entiendo que están en inglés, portugués y en español, así que elija el idioma que estime conveniente, ¿ya? Una bendición para nuestra iglesia. Entonces, hoy día comenzamos con la serie de Adviento, ha nacido el Salvador, y vamos a enfocar en el contexto, en el concepto de la palabra esperanza. Y para esto hay un pasaje que leímos el día de hoy, Romanos 15, pero vamos a enfatizar en el versículo 13. Usted tiene que buscar a su Biblia en el versículo 13 y que pueda leerlo junto conmigo. Sé que hay diferentes versiones, pero vamos a leer en Reina Valera, ¿ya? Romanos 15, versículo 13. Y dice: y el Dios, pueden leerlo conmigo en voz alta, ¿ya? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hasta ahí el 13, ¿ya? Entonces vamos a ver que Dios ha mostrado fidelidad en la historia de la redención al enviar a Cristo el Salvador a nuestra vida en su primera venida. Pero además de la primera venida, Él promete un regreso glorioso y en majestad. La primera venida viene como un rey siervo, como un rey humilde, como un rey que se hace hombre, un rey que vive cada uno de nuestros desafíos, incluso tentaciones, sin pecado. Y vemos que el Señor hace su obra perfecta, tanto en el nacimiento, en su ministerio, en su resurrección, en su ascensión. Y Él promete, además, una segunda venida, que será gloriosa, en esplendor, con toda majestad, donde toda lengua lo va a confesar, como Cristo el Señor. Algunos para salvación, y otros lamentablemente, para condenación. Y vemos que por el Espíritu Santo podemos ver que Él sostiene esa esperanza en nuestro corazón. Pero está sostenida en una historia de redención. Está sostenida en la primera venida, en su promesa de redención, su primera venida, en su segunda venida. Eso sostiene nuestra esperanza. No sé si han estado en momentos de desesperación alguna vez en la vida. Si es así, me gustaría que asintieran. O momentos de desolación o desesperanza en que uno dice: no sé qué hacer. Aquí terminó mi vida ya no tiene sentido, no tiene razón de ser. O bien me cuesta ver la vida con gozo, con paz, con alegría. Y ese contexto no es muy distinto a lo que nosotros vivimos. Hay situaciones en contexto de nuestra vida que nos llevan a la desesperación, a la desolación, a la desesperanza,
a la tristeza y el dolor, y a veces nos queremos quedar ahí. Y a veces no sabemos cómo salir tampoco. Pero también nacen ciertas ideas de es importante salir adelante. Y quizás un amigo bien deseado te va a decir, amigo, esto va a pasar, todo va a salir bien. Y uno dice, esa esperanza que me están dando, no sé si es cierta. De hecho, ¿qué significa eso? Que todo va a salir bien. Hay una canción que dice, todo va a salir bien, y dice, qué bueno, como si fuera motivacional, positivista. Como si solamente por cantar esa canción, el día de mañana, te tengo un certamen, un examen, y no estudié, porque canté la canción, me va a ir perfectamente bien. Amén, dijo el flojo, ¿verdad? O por qué circunstancia, no, anda con toda la fe nomás, amiga, amigo, hermano, te va a salir bien. Y usted quizás le ha pasado eso mismo. Está con desesperanza, alguien lo anima, te va a salir bien, y va con toda la esperanza y con toda la fe. Y realmente llegó de vuelta y cómo le fue pésimo. No fue como yo lo esperaba. Me fue de hecho peor de lo que imaginaba y de lo que tenía presupuestado. ¿Y qué significa eso? Que las cosas salieron realmente mal. Y yo digo preguntarme, ¿qué significa tener esperanza en el Señor? ¿Cuál es el bien que el Señor me ofrece? ¿Y en qué podemos aferrarnos para vivir con esta esperanza que Dios está hablando? Porque dice, el Dios de esperanza. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Os llene, que ofrece una plenitud de todo. Y es increíble cómo abunda esto. De todo gozo y toda paz. O sea, lo que Dios ofrece, el Dios de esperanza, ofrece llenarnos de todo gozo y toda paz. Dice, en el creer. Es decir, para no creer que tener fe en la fe. Es en el creer, obviamente, en el Evangelio de Jesucristo. Y dice después, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Han escuchado esa frase? La esperanza es lo último que se pierde. Como si fuera, ¿sabes qué? Vamos adelante, hermano. Aún tengo esperanza. Pero el Señor no nos dice que tengamos ese tipo de esperanza. Como si fuera una opción última. O como si fuera algo va a salir bien después de un no sé qué. Él nos dice la esperanza que ofrece el Señor es basada en quién es Él, en su obra de redención y en su palabra. La esperanza que nosotros podemos estar seguros es en el carácter de Dios, en su historia de redención y en la palabra predicada que está escrita acá en la Biblia. Entonces podemos ver que la temporada de Adviento es un tiempo de espera también. Y es un tiempo de recordar que el Salvador nació, pero también que el Salvador volverá. Muchas veces eso falta en nuestras reflexiones bíblicas de Navidad. Cristo nació, sí, Cristo nació, murió, resucitó y volverá. Y eso cambia nuestra historia. Debe cambiar incluso nuestra perspectiva de la vida y de la vida cristiana. El mundo habla de esperanza, pero muchas veces con un deseo vago que se diluye y está eso, ojalá, que significa ojalá quiera, ojalá Dios quiera que pase esto. Pero la esperanza cristiana está anclada en lo que Dios es, en lo que ya hizo, en lo que hará y en lo que sigue haciendo por la obra del Espíritu Santo. Te pregunto entonces, ¿de dónde viene tu esperanza? Si es que tienes esperanza. Y si no tienes esperanza, ¿de dónde está esa convicción de que no es posible ser transformado cambiado por el Señor? La pregunta debe ser, ¿de dónde viene nuestra esperanza cuando la realidad es dura o la realidad es incierta?
como la que probablemente podemos estar pasando nosotros hoy. Y decimos, la esperanza viene de Dios. Porque dice, el Dios de esperanza. Y es por medio de la fe en Cristo que nos llena, empieza a inundarnos de gozo y paz. Pero recordemos que eso nosotros no lo podemos producir. Porque el texto dice, por el poder del Espíritu Santo. Dependemos de Él para vivir nuestra esperanza. Entonces, punto número 1, la esperanza se funda en la historia de redención. Punto 2, la esperanza mira a la primera venida y a la segunda venida de Cristo. Y punto 3, la esperanza se vive hoy por el poder del Espíritu Santo. Vemos que Dios cumple su promesa. Y claro, ahora vimos el versículo 13, pero el versículo 7, e incluso del versículo 9 en adelante, hay una serie de citas del Antiguo Testamento, de los profetas y de los salmos. ¿Les parece que vayamos al versículo 9, por ejemplo? Que busquen su Biblia o aquí en la pantalla, versículo 9. Nos recuerda una historia de redención. Versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13, donde van a haber alusiones, pero también citas a profetas y salmos, Antiguo Testamento. Dice, pues digo que Cristo vino, Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Primero vino. Y vino como siervo, versículo 8, de circuncisión para cumplir cumplir el pacto hecho por Dios a su pueblo. Dice, para mostrar la verdad de Dios. O sea, vino para mostrar y para iluminar los corazones, para poder reconocer la obra de redención y decir, todo lo escrito en los salmos, en los profetas y en los escritos, se trata de Cristo el Señor. Ese sentido final y último de la Escritura. No es que todo específicamente hable de Cristo de manera inmediata, porque hay un error ahí. Muchas veces decimos, esto significa Cristo. De hecho, hay gente que dice, estas piedras que tiró David significan Cristo. ¿Qué es eso? Sí, todo habla de Cristo, pero no de manera literal. De hecho, los escritos hablan acerca de Cristo, el Señor, como el centro de la historia de la redención. Es en ese sentido, y se conecta a veces directamente o a veces indirectamente, pero todo lleva a Cristo el Señor. Pero ojo con esas interpretaciones tan rápidas, en que todo exactamente nos habla de Cristo. De hecho, había un libro que decía, un libro de teología bíblica, que decía la persona, un pastor estaba predicando y decía, ¿y esto qué significa? Cristo. Sí, sí, sí. ¿Y esto qué significa? Cristo. Ya, sí, 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 pero vamos más despacio. Todo sí habla de Cristo, pero lo importante, hay que ir trabajando de manera correcta el texto para poder entender cómo significa realmente que eso nos lleva a Cristo. Hay un paso de transición hermenéutica para poder decir, se trata de Cristo el Señor con toda la profundidad y riqueza que eso tiene. Fíjense que dice que vino como siervo de la circuncisión. O sea, vino como siervo en un contexto del pueblo de la promesa, del pueblo de Israel. Pero, dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿De qué padres estamos hablando? ¿A tus papás? ¿A los padres de nuestra patria? ¿De qué padres estamos hablando? De los patriarcas del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob. Luego, como el Señor confirma la promesa y el pacto hecho. Y uno dice, ¿y eso es solamente para los judíos? ¿Para el pueblo de Israel? Como si el Antiguo Testamento fuera para Israel, el Nuevo Testamento fuera para los gentiles. No, ya estábamos en el corazón del Señor. Dice, y para que los gentiles, los que no son judíos, glorifiquen a Dios por su misericordia. Maravilloso. Tanto judíos como gentiles son llamados a disfrutar de la misericordia del Señor.
Tú has sido llamado para disfrutar la misericordia del Señor que se renueva cada mañana. Hoy es un buen día para disfrutar de la misericordia del Señor. Como está escrito, dice el pasaje. ¿Escrito dónde? ¿Me puedo responder? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ahí está citando, obviamente, un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Qué cita? Cita Salmos. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Qué cita ahí? También el Antiguo Testamento. Alabar al Señor todos los gentiles y magnificar en todos los pueblos. Otra vez cita Salmos. Otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Dando salmos y citando los profetas. ¿Se dan cuenta que hay una historia de redención? ¿Se dan cuenta que está hablando de las promesas hechas a ellos, pero también hechas a nosotros? De que vendría la raíz de Isaí. De la ascendencia de Isaí vendría el Salvador, quien vendría a regir a los gentiles, a gobernar a los gentiles, a gobernar al mundo entero, de toda lengua y toda nación, porque en él no hay excepción de personas, de algún tipo de pueblo o nacionalidad. Y después dice, y a veces desconectamos los pasajes, dice, y el Dios de esperanza, la esperanza de la promesa hecha hace mucho tiempo atrás, lo llena a ustedes. Dice, ¿cómo esa historia de redención me puede llenar de esperanza hoy? ¿Se dan cuenta de la conexión? Una historia de redención que es pasada, me llena de esperanza hoy. Se preguntan en su momento de dificultad, de ansiedad, de angustia, de dolor, de desesperación, ¿qué es lo que puede afirmar nuestros corazones? Un Dios que está salvando y que hay una historia de redención, prometiendo a un Salvador que viene a destruir las tinieblas, el pecado, el mundo, la carne, la muerte, el diablo. Y el Señor nos dice, esa esperanza es la que ustedes tienen hoy. ¿Me sigue? Historia de la redención. Y esa esperanza nos llena hoy por el poder del Espíritu Santo. Entonces Cristo vino como siervo de los judíos para confirmar las promesas hechas a los padres. A la vez vino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Las citas del Antiguo Testamento muestran que la salvación y que la adoración de las naciones siempre fue parte del plan. Y la primera venida de Cristo es el cumplimiento de una larga historia de promesas, de un Dios fiel que cumple lo que prometió. Entonces, nuestra esperanza no está en nuestras ideas, sino en una historia real que Dios ha escrito y cumplido en Jesús. ¿Cómo puedo aplicar esto a nuestras vidas? Cuando no entiendo lo que Dios hace ahora, eso nos pasa siempre. No entiendo lo que Dios está haciendo ahora. Y no te tengo que dar explicaciones. ¿He intentado explicar alguna vez lo que le pasa ahora? Cuando no entiendas lo que Dios hace ahora, recuerda cuánto demoró el cumplimiento. Y a veces la gente no entendía tampoco. Pero Dios cumplió. De manera comunitaria, como iglesia, somos fruto de esa historia. Gentiles alcanzados por su misericordia. Y en el tiempo de Adviento, no solo miramos al pesebre, miramos la gran historia que desemboca en el pesebre, pero que continúa y será aún manifiesta cuando Cristo vuelva en gloria y en majestad. No reduzcamos una vida solamente al pesebre, sino que esa historia que desemboca en el pesebre, que continúa
que tendrá un final glorioso cuando Cristo vuelva. Lo que hoy día es parcial, un día será una historia plena. Veamos entonces que la primera venida, la esperanza mira a la primera venida y también mira a la segunda venida, que es el segundo punto. Cristo ya vino, ¿cierto? Y la gente dudaba incluso. ¿Vendrá? Y ahora lo mismo. Cristo volverá. Y la gente duda incluso. De hecho, incluso en nuestra vida cotidiana, a veces ni siquiera es tan real esa verdad. Cristo vuelve en gloria y majestad. Cristo vuelve en gloria y majestad. Esa debe ser una verdad que debe marcar nuestras convicciones como hijos del Señor. En la primera venida se encarnó, hubo cruz y hubo resurrección. Dios ya trató con nuestro problema más profundo, el pecado y separación del Señor. En la segunda venida, que es la dimensión escatológica, que es lo que viene después, Cristo volverá para juzgar, Cristo volverá para restaurar, Cristo volverá para hacer nuevas todas las cosas. Y lo que hoy es parcial, un día será pleno. Tercer punto, y el punto que nos lleva al versículo 13. La esperanza se vive hoy. Está disponible para vivirla hoy. Que empiece a llenar nuestros corazones de gozo y de paz. Pero es en el creer en el Evangelio. Y es por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes que una buena evidencia de saber si estoy con la esperanza en el Evangelio? Es el fruto que tenemos. Y ese fruto, ¿cuáles son los frutos que habla acá del creer? En el versículo 13, lo puedo identificar, son dos. Parece más fácil que empieza con P y empieza con G. ¿Cuáles son los frutos? Paz y gozo. Es una evidencia, es un fruto de saber y de entender y de vivir la esperanza que tenemos hoy. Cuando vea que está llenándose de gozo y de paz, es porque está llenándose de la esperanza del Evangelio. Cuando vea que está perdiendo ese gozo y esa paz, es porque está perdiendo la esperanza real, exclusiva y única en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, pero lo dice, es súper sencillo. Vivirlo, es facilito, ¿cierto? Usted sabe que no, sabe que es complejo. Como he dicho, los sermones del dicho al hecho, no necesariamente hay mucho trecho, hay un milagro que debe ocurrir. Es un milagro del poder del Espíritu Santo que debe guiarnos a vivir esta esperanza. Sabemos que el Señor nos ofrece gozo y paz como fruto de la esperanza que tenemos en Cristo. Le pregunto, ¿de quién es la esperanza? Es de Dios. El Dios de esperanza. No está en ti. No está en tus capacidades. No está en las posibilidades que habría. No, si yo sé que no perdón, porque me dijeron que podía haber una opción en tal lugar y de tal cual cosa. Así que aún tengo esperanza. Si esa esperanza a veces puede ser una ilusión a veces. Pero la esperanza verdadera y profunda no está en las circunstancias, no está en personas, no está en estrategia, no está en nuestras capacidades, está en el Dios trino, el Dios de esperanza. Y Él nos llena de todo gozo y paz en Él creer. ¿Qué nos ofrece? Abundancia de esperanza. No un poquito de esperanza, no esa esperanza que está rasguñando ahí. Y a veces vivimos con un rasguño de esperanza. Estamos ahí rasguñando la pared con la esperanza. Y si no, la esperanza que Él nos da esta abundancia de esperanza. Y es por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, tú eres hijo del Señor, que habita en ti, te recuerda la esperanza del Evangelio. Te va a recordar quién es Dios. Te va a recordar qué ha hecho. Y te va a recordar qué ha dicho en su palabra.
¿Has experimentado eso alguna vez? Que estás desesperado, no sé qué hacer, y uno esperaría que le dijeran, ¿sabes qué? Tengo la solución a tu problema, real, concreto. Usted dice, ¿sabes qué? Recuerda mi carácter, quién sabe. Recuerda lo que he hecho en la historia de redención, que es un puntito entre la historia, un puntito amado por el Señor. Y recuerda lo que he dicho. Recuerde que hay abundancia de gozo y paz en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda la esperanza. El Espíritu Santo nos enseña a vivir en esta esperanza. Porque sabemos que estamos en tensión, estamos en lucha. A veces creemos mucha esperanza, a veces hay algo de gozo y de paz, y a veces nos caemos. Pero el Señor nos enseña, nos recuerda la esperanza del Evangelio. Y también no solamente recuerda y enseña, sino que aplica esa esperanza del Evangelio a nuestros corazones, a nuestras heridas, a nuestros miedos, a nuestras culpas, a nuestras decisiones, a nuestro día a día, a nuestras relaciones. El Señor aplica la esperanza del Evangelio a tu corazón y a mi corazón. La esperanza cristiana no es aguantar estoicamente con los dientes apretados, ¿sí? Es ser sostenido por el poder, por la gracia del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y te pregunto, ¿en qué área necesito que el Espíritu Santo renueve mi esperanza hoy? Y la esperanza no humanista, ni centrada en el hombre, sino centrada en el poder del Espíritu Santo, de su palabra, del Señor. ¿En qué área? Esta es una pregunta real y sincera. Te pregunto, ¿en qué área necesitas recibir y ser renovados en la esperanza del Evangelio? Quizás incluso en tu desánimo, en el pecado, la tentación, en la incertidumbre. Necesitamos ser renovados. Que tenemos esperanza cierta y segura en Cristo el Señor. Si ya lo identificaste, hagamos una oración concreta, específica. Señor, por favor, lléname de gozo y paz. Que es el fruto de la esperanza, ¿no es cierto? Lléname de gozo y paz en el creer en ti. Para eso no queremos llenar de gozo y paz. Fíjate lo que Dios nos ofrece. Que a veces no queremos creer en la esperanza. Pero lléname de gozo y paz en medio de esta circunstancia, situación, o pecado, dificultad, tentación. Y vamos a rogar al Señor por eso. Y vamos a pedirle que el Espíritu Santo haga esa obra perfecta en nuestros corazones hoy. Y de manera comunitaria. Seamos instrumentos del Espíritu Santo para escuchar a otros, para orar por otros, para recordarles amorosamente y sabiamente el Evangelio, acompañando a otros. Y en tiempo de Adviento, de prepararnos para la llegada del Salvador, que es tiempo especial de oración. Vamos a dejárselo devocional, que va a ser una guía, pero no solamente que sea esto, lea la Escritura. Y hay un tiempo especial de oración individual y familiar. Familias. Que tengan un tiempo de lectura bíblica. Yo estoy solito. Vive con el Señor. Este tiempo especial. Siendo inundados por la gracia de la esperanza del Señor, con el gozo y paz en el creer. Y tengan tiempo especial de oración por esperanza en familias, en enfermedad, en soledad, en cansancio, incluso en confusión. Y pedirle al Señor que recuerde la gran historia de redención. Finalmente, entonces, para concluir y reforzar, recordemos la historia de redención. Dios ha sido fiel.
Segundo punto, primera y segunda venida, Cristo ya vino y ciertamente volverá. Y punto 3, el Espíritu Santo hoy nos llena de gozo y paz en Él creer. Y eso implica gratitud por la primera venida, anhelo ferviente por la segunda venida, y una petición de renovación de esperanza por el Espíritu Santo, de situaciones concretas en nuestra vida personal, familiar y como iglesia. Los invito a orar, pero voy a pedirles que hay un tiempo de 1 o 2 minutos, que ustedes oren por situaciones que quizás deben ser renovados por el Señor, por el Espíritu Santo, y pueden ser renovados por un fruto, y ese fruto que sea gozo y paz, por sobre las circunstancias económicas, laborales, familiares, relacionales, la vida entera, ¿cierto? Usted nos llene de gozo y paz. Y después vamos a orar juntos al Señor. Así que vaya al Señor y pida que sea renovado por el Espíritu Santo, con gozo y paz en el creer. Señor, reconocemos que sin ti vivimos sin esperanza y sin Dios. Pero gracias a Cristo te tenemos a ti, Señor. Podemos recuperar la relación con el Padre Celestial, por medio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, y tenemos esperanza. Y creo que esa esperanza cierta y segura de tu carácter, de tu redención, de lo que ya existe, lo que estás haciendo, seguirás haciendo y vas a consumar, inunde nuestro corazón de gozo y paz. Que podamos dejar a un lado todo peso que nos hace, todo lo que nos impide vivir con esperanza y gozo, Señor. Que no sea algo moralista, sino que seamos transformados por ti, para estar y veniendo delante de Él, con un gozo y paz segura, no con una menor lucha, Señor, pero sabiendo que tú has sobrado nuestros corazones. Y quiero pedirte que nuestra vida sea renovada por el mismo por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, y podamos aprender a vivir en la esperanza del Evangelio, que se afirma en quien tú eres, en lo que has prometido, has hecho y seguirás haciendo, y se afirma en el Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones a recordarnos, enseñarnos y aplicarnos el Evangelio. Y la esperanza hoy, que tiene fruto de gozo y paz en el creer en tu Evangelio. Y te pedimos también que mientras cantamos, podamos cantar siendo renovados por tu Espíritu Santo, anhelando tu venida, anhelando quien tú eres, anhelando tu obra de redención y santificación en medio de nuestro corazón, y que impacte nuestra vida cotidiana, nuestra vida hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.